Buenos días, hermanas. Vamos a retomar nuestro estudio de Apocalipsis. Ya lo suspendimos por esto de la celebración del aniversario, que todo el mes de abril estuvimos compartiendo testimonios y bueno, recordando cómo es la fidelidad de Dios en nuestra vida. Ahora ya vamos a continuar. De hecho, es la última parte ya del capítulo 10. Con este tema terminamos el capítulo 10. Vamos a ver hoy acerca del rollo. El título del tema de hoy es El rollo dulce y amargo. Vamos a hacer un poquito de repaso de lo que hemos visto. Vamos a leer Apocalipsis 10 y recordamos lo que vimos en el último tema. Dice Apocalipsis 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hemos analizado ya, hermanas, Apocalipsis 10 del del versículo 1 al versículo 7. Eso es lo que llevamos hasta ahorita. Y bueno, hemos estado viendo eh, cómo la gloria de Dios se manifiesta en sus hijos, en sus siervos. En este caso, este ángel que fue enviado, un ángel fuerte que también ya hemos analizado sus características, él llevaba esa gloria que lo revestía, no gloria propia, sino gloria que viene directamente de Dios. También vimos que él refleja la autoridad de nuestro Señor, porque al poner su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, eso significa que él viene a reclamar lo que le pertenece a Dios. Por derecho es de él, porque él lo creó. Entonces, también hablamos acerca de estos 7 truenos que vienen en el versículo 3, y hablamos de esos truenos como un mensaje personalizado. También hablamos acerca de cómo Moisés iba hacia esos truenos y él oía claramente la voz de Dios y los demás no la oían, ¿no? Entonces esto nos habla de comunión. Necesitamos ser revestidos de la santidad de Dios para tener comunión como este ángel. Este ángel fue revestido de la santidad y de la gloria de Dios y por eso pudo tener comunión con Dios y puede entender lo que estos 7 truenos significan. Y también hablamos que Juan lo entiende porque él estaba en comunión con el Señor. Pero este mensaje no era para todos, sino exclusivo para Juan. Y bueno, también hablamos de este juramento que hace el ángel que viene en el versículo 6, este juramento que hace, pero no por él mismo, sino por Dios, por alguien mayor que él. Por eso sabemos que no se trata de nuestro Señor Jesús, porque no hay nadie mayor que nuestro Señor Jesús, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. Entonces, no es nuestro Señor Jesús. Él está jurando por alguien que es mayor que él, o sea, Dios, o sea, el ángel jura por alguien mayor que él, y que jura que el tiempo se acabó. Y lo último que vimos fue el versículo 7, donde hablamos acerca de esta
última trompeta, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Y en el versículo 6 termina diciendo, el tiempo no sería más. Entonces, el día de hoy vamos a analizar el versículo 8 hasta el 11. Pero quiero recordarles también que en el tema anterior hicimos una pausa, en los dos temas anteriores hicimos una pausa, y esta pausa fue para que habláramos acerca de la profecía que viene en Daniel capítulo 12. Hablamos también de este tiempo, ya se terminó el tiempo de estos 3 años y medio del tiempo de la gran tribulación, de la cual nos habla el profeta Daniel. Entonces, ustedes si quieren retomar, es un tema bastante largo. Si lo quieren retomar, busquen los dos temas anteriores. Ya les dije cómo buscar ahí en las listas de reproducción. Bueno, pero les recuerdo que ustedes pueden ir al canal, buscar en la lista de reproducción, buscan la lista de reproducción de Apocalipsis y los dos temas anteriores a este. Estamos hablando de Daniel 12 por si tienen alguna duda. Entonces, les repito, el día de hoy vamos a empezar a analizar a partir del versículo 8. Y ahora sí, ya me voy más despacio porque comienza el tema de hoy. Dice así el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Primera parte. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Y hay que tomar la importancia de esta primera parte. Primero, hay una voz que viene del cielo. ¿Y de quién más puede ser? Sino de Dios. Y dice, habló otra vez, o sea que constantemente el apóstol Juan estaba siendo dirigido por Dios. La voz que viene del cielo no es de un ángel, sino de Dios mismo. Y esa voz celestial, es la que dirige todas estas profecías, toda esta visión es la que está diciendo, mira Juan, voltea para acá, ahora ve esto, ahora es esto. Y en este momento le da una indicación, no de voltear, sino de hacer. ¿Y cuál es la indicación? Entonces, ahora sí vamos a la siguiente parte del versículo 8. Le dijo, ve y toma el librito. Le indica, tienes que ir tú. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. O sea que hemos estado hablando de este ángel que representa la autoridad de Dios, que representa la santidad y la gloria de Dios por todas las características que ya hemos visto. Y en este caso, pues también es un mensajero de la palabra de Dios. Como cuando tú compartes la palabra y tú llevas ese librito en tu mano, en tu boca, y alguien más tiene que tomarlo. Y en este caso, el apóstol tenía que dirigirse él mismo hacia el ángel. Recuerden que él está desde un punto llevado por el Espíritu, mirando lo que pasa arriba, lo que pasa abajo, mirando en muchas dimensiones, porque recuerden que pues Dios lo lleva en todo lo que llevamos de Apocalipsis. Primero está viendo lo que pasa en las iglesias, luego como si lo arrebatara y lo llevara al cielo, y empieza a ver muchas cosas celestiales, como cuando vimos la adoración del trono de Dios, la adoración al Cordero, y bueno, tantas cosas que hemos estado viendo ya a lo largo de estos 10 capítulos, que ya los vamos a terminar hoy, y todo esto lo ha estado llevando Dios al apóstol Juan a que haga conforme él está ordenando, le está mandando. Entonces en este momento le dice, bueno, ya, ahora tú tienes que ir, tienes que acercarte al ángel, no por ningún otro sentido ni ningún otro significado, simplemente porque él te va a dar un librito. Ya este librito, como lo hemos estado analizando, es un librito abierto, ya no sellado, ya no hay estos sellos puestos sobre el rollo, o si fuese otro librito diferente, que también tanto el rollo como este librito representan la palabra de Dios. Ya no está sellada, porque recuerden que Apocalipsis, el libro de revelaciones, eso significa.
Apocalipsis significa revelar, quitar el velo. Ya no hay más cosas encubiertas, excepto lo que vimos los 7 truenos, porque así el Señor lo quiso, porque era una palabra específica para Juan y no para nosotros. Pero bueno, ahora se trata de una profecía que está abierta, que se puede entender, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces que esta palabra que tenía en la mano el ángel, esto es lo que representaba la palabra de Dios, pero tenía que ir Juan. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenía que ir él? Muchas veces nosotras nos perdemos de la bendición de la palabra de Dios porque no vamos a tomar esa palabra. Queremos que nos alimenten, queremos que nos den, ahora sí que nos preparen todo y yo nada más me lo como. Y ciertamente es muy bueno cuando escuchamos palabra de Dios, pero corremos el peligro de no hacerlo nosotros mismos y escuchar cualquier clase de doctrina que no sea palabra de Dios y de todas maneras no la estamos comiendo. De hecho, ustedes saben, hablando en un sentido espiritual, cuando se refiere a comer, pues que es lo que estamos aceptando, es lo que estamos recibiendo, es de lo que nos estamos alimentando. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que la televisión, la música, el internet está lleno de mensajes subliminales, a los cuales que si te la pasas viendo la tele o te la pasas escuchando música secular o te la pasas, incluso la que dice llamarse cristiana y no lo es, por favor les repito que hay mucha música que no es cristiana. Fíjense que voy a hacer una pausa aquí. Y ahorita les digo por qué quiero decirles esto. Porque fíjense que hay un compañero ahí en el tianguis que me supongo que es cristiano. No lo sé, no lo conozco directamente, no conozco su vida, pero desde que llegó él puso ahí canciones a todo volumen. Las escuchas o las escuchas porque lleva su bocina y las pone muy fuertes. Y bueno, parecía música de chavos porque era como música reggaetonera, música de rap. No conozco más ritmos, solamente esos ritmos porque pues luego mis hijos me dicen, ay, es que eso no me gusta o cosas así. Entonces por eso conozco esos ritmos. Y, y así se escuchaban esas canciones, pero me llamaba la atención que llegaba a mencionar a Jesús o llegaba a mencionar a Dios y presté atención a la letra. Y aparentemente está hablando de Dios y de Cristo, pero en definitiva no es palabra de Dios. Este muchacho que canta, no sé quién sea, habla como rapero, como les digo, como reggaetonero, o no sé qué género de música sea, pero de ese estilo, y comienza él a decir que él en Dios ya es el número uno, que ahora, aunque todos le critiquen, y él ahora en un canto él decía, ahora yo soy el rey del rap cristiano, y entonces, escuchando toda la letra, me di cuenta que no eran himnos y salmos espirituales. Muchos defienden el ritmo porque dicen, ay, es que no importa el ritmo, lo que importa es la letra. Bueno, pues ni la letra es defendible. Está tan carente de palabra de Dios que lo que escucha ese muchacho no es palabra de Dios, es solamente insertaron mucho la palabra Dios en esa canción, o malinterpretan las promesas, porque él hablaba de que era más que vencedor y todo eso, pero en cuanto al mundo, en cuanto a que ahora antes era un rapero del mundo y ahora es más que vencedor siendo rapero cristiano, cosas así. Bueno, esa pausa que les hago es porque todo esto es comida espiritual, que ahorita lo voy a seguir insistiendo, voy a seguir insistiendo en ese punto. Pero hay una indicación que viene directamente de Dios, y la indicación que viene directamente de Dios es: toma la palabra, tómala tú directa de Dios. Y cuando nosotros escuchamos esta clase de música, como les digo, rap cristiano, que le voy a poner entre comillas cristiano, y bueno, yo creo que no nos debemos de adaptar al mundo y no debemos de tomar géneros como el rock, el rap, el reggaetón, mucho menos el reggaetón si te pones a pensar en el origen de esa música, cómo surgió. El reggaetón es una música
dirigida para la sexualidad y cómo puedes convertirla al cristianismo. El rap es una música dirigida a la protesta y cómo puedes convertirla al cristianismo, ¿no? El rock es una música que se conoce por todos sus orígenes satánicos. ¿Cómo lo puedes convertir a Cristo? Bueno, ese es un paréntesis. Entonces, si ya sea que veas televisión, que escuches música secular o que escuches clase de música que también es secular, pero que se hace llamar cristiana, o que pongas una predicación, pero como tú no has tenido la dedicación de buscar directamente en la palabra de Dios, entonces te alimentas de lo que sea. Pero fíjate cómo Dios le da la indicación al apóstol Juan y le dice, ve, o sea, ve tú mismo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Ciertamente el ángel llevaba la palabra, pero ¿quién tenía que ir a tomarla? O sea, el ángel aquí habla de ser un mensajero, como cuando tú escuchas una predicación. Bueno, él es como si fuera el ángel. Recuerda que ángel significa mensajero. Bueno, él es el mensajero, el que está predicando es el mensajero como un ángel, pero tú tienes que ir y tomar la palabra. ¿Qué quiere decir? Toma tu Biblia, compara lo que él está diciendo, si es palabra de Dios, estúdiala bien, escudriñala bien, a ver si realmente lo que te está dando de comer es palabra de Dios. Y tú decides si te lo comes o no. Quiero hablar de esa importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y vamos ahí a Deuteronomio capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 18. Y veamos cómo la indicación de tomar tú la palabra de Dios viene desde el principio, viene desde que Dios dio la ley. Esta indicación es no de que te acostumbres a que otros te alimenten, sino que tú mismo tienes que preparar tu propia comida, que tú mismo tienes que tomar esa palabra. Sí hay mensajeros, sí hay eh, evangelistas, sí hay maestros, sí hay profetas, sí hay todo lo que el Señor dijo que iba a haber. La palabra nos la dio por los mismos apóstoles, pero el Señor dijo que nosotros también teníamos que tomar la decisión de ir a buscar la palabra de Dios. Entonces vamos al versículo 18 que dice así: por tanto, pondrán estas mis palabras en su corazón. Y quiero que noten no que esa indicación que va directamente a tu persona y no hacia terceros. O sea, por tanto, pondrán en el corazón de otros estas palabras. No, no, no. Aquí es personal. Por tanto, pondrán estas mis palabras en su corazón. O sea, cada quien, de manera personal, pondrá su palabra en su corazón, también en su alma, que aquí tiene que ver con los pensamientos. Me adelanté, perdón. Y la atarán como señal en su mano y serán por frontales entre sus ojos. Y las enseñarán a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, para que sean sus días y los días de sus hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a sus padres que les había de dar, como en los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les prescribo, para que los cumplan, y si amaran a Jehová su Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de ustedes a todas estas naciones y desposeerán naciones grandes y más poderosas que ustedes. Bueno, y la promesa sigue. Si ustedes siguen leyendo en el versículo 24 en adelante, siguen las promesas de Dios. Pero les repito, indicaciones personales. Pon estas palabras en tu corazón y en tu alma. Átalas como una señal en tu mano. Ponlas como frontales sobre tus ojos. Enséñalas a tus hijos. Todo es de manera personal, porque sabes que luego tus hijos van a tener que enseñarlas a sus hijos. Así que esta indicación pasa de generación en generación. Habla de la palabra de Dios cuando salgas de tu casa, cuando estés en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. Habla de la palabra de Dios. Escríbela en los postes de tu casa, en tus puertas, en tus cuadernos. Escribe la palabra de Dios. Hay quienes dicen, bueno, ya escuché el tema de hoy, el que manda Gris, el que manda Wendy, ya lo escuché, ya hice yo mi comunión hoy con Dios, ¿no? O sea, ya. Y no es así.
tú tienes que escribir la palabra de Dios, tú tienes que atarla, tú tienes que guardarla, tú tienes que ponerla en práctica. ¿Y por qué? Dice, para que sean sus días y los de tus hijos tan numerosos. Guarda, dice, guarda cuidadosamente, dice el versículo 22. Guarda cuidadosamente todos estos mandamientos. Entonces, la indicación es personal. Como Dios le dice a Juan, ve y toma tú ese libro. Ve y tú acércate a la palabra de Dios. Y vamos a ver qué hizo el apóstol Juan. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Juan? Em, fue antes de esto, en la primera parte del versículo, dice, y fui, obedeció, fui, y le dije, dámelo. Y el ángel le dice, sí, aquí está, y otra indicación, ya no es directamente de Dios, pero es indirectamente de Dios. La dice el ángel, pero es una orden que Dios también da. Toma y cómetela. Es como cuando estamos escuchando estos audios y la hermana, por ejemplo, Gris, nos puede dar una indicación, una orden, pero no de parte de ella, sino de parte de Dios. Lo mismo hace este ángel. Este ángel dice, toma y cómelo. Y el ángel le dice, ok, aquí está, toma y cómetelo. Entonces Juan obedece. Dios le dice, ve y toma ese libro. Y entonces Juan dice, fui y le dije, dámelo. Y entonces el ángel dice, sí, aquí está, toma y cómetelo. Entonces Juan toma espérenme, déjenme, ya me perdí. Juan toma ese librito de parte del ángel y el ángel le dice, sí, no solamente lo tienes que tomar, sino te lo tienes que comer. Y aquí es donde viene la indicación, como les decía, ya me adelanté cuando yo les dije, ten cuidado de lo que estás comiendo. Pero aquí la indicación es, cómete la palabra de Dios, cómetela. Y bueno, aquí déjenme adelanto porque aquí está diciendo que, por tanto, pondrás mis palabras en su corazón, en su alma, y las atarás como señal en su mano y serán como frontales entre sus ojos. O sea, pon en práctica la palabra de Dios. Por eso les quise repetir. Les quise repetir Deuteronomio 12, versículo 18, porque dice, cuando te dice, pon esas mis palabras en tu corazón, es como si te estuviera diciendo el Señor, come esta palabra mía, cómetela. Y vamos a leer otra cita bíblica. Es una cita paralela. Jeremías 15, versículo 15. Déjenme ubico. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrentas. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y por qué les leo este versículo? Porque primeramente quiero decirles que cuando dice aquí en el versículo 15, de todo lo que le estaba pasando, fíjate, él tenía enemigos, por eso le dice, acuérdate, visítame y véngame de mis enemigos. Pero esos enemigos no era porque anduviera de peleonero o anduviera estafando o anduviera haciendo cosas malas, sino que estos enemigos que él tenía era por causa de la palabra de Dios. Dice la parte final, sabes que por amor de ti sufro afrentas, o sea, estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy realmente acongojado, podríamos decir, tengo muchas afrentas por causa de la palabra de Dios. Y donde lo confirma en el versículo 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea, yo recibí todo lo que tú me dijiste. Que haz esto, lo recibí. Que dejes de hacer esto, lo recibí. Que todo me lo comí. Y lo guardé en mi corazón, como dice que tengamos cuidado de guardar sus palabras en nuestro corazón.
Y, y me llama la atención que dice, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esta contradicción entre lo dulce y lo amargo, pero aquí está diciendo, no solo me las comí, sino que me las comí con gusto. Y así debe de ser cuando tú lees y escuchas la palabra de Dios. Y cuando tú a la hora de recibir esa palabra tienes que recibir con gozo, con gusto y ponerla en práctica para que, acuérdate como la parábola del sembrador, muchos reciben la palabra, pero no todos permanecen en la palabra. Entonces, seamos buena tierra para el Señor y guardemos esa palabra en nuestro corazón de tal manera que crezca y florezca y dé mucho fruto. Entonces, sigamos leyendo los siguientes 2 versículos. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí. Recuerden que el ángel le indica, por orden de Dios, está bien, aquí está el libro, toma y cómetelo. Y entonces nuevamente vemos esta actitud obediente del apóstol Juan. Y dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce, efectivamente como le dijo el ángel, que sería dulce y amargo. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, o sea, ya cuando lo tragó, ya cuando lo pasó, amargó su vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿De qué nos hablan estos versículos? Desde que el Dios le dice, ve, haz esto, y ahorita que nos dice, toma y cómetelo, ¿de qué nos hablan? Fíjense que el Señor nos está hablando de obediencia. Yo creo que uno de los mensajes principales bueno, para que podamos gozar de las bendiciones y de las promesas que Dios tiene para sus hijos, es que debemos de ser obedientes, sin importar lo que pase. O sea, el ángel le dice al apóstol Juan, sí, cómetelo y te amargará el vientre. Y esto pudo haber dicho Juan, ay, no, entonces no lo como, mejor así me quedo. Y muchas veces así Dios te dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Dice primero, niéguese a sí mismo, ¿no? Tome su cruz y sígame. Y entonces como ya tienes esa advertencia, dices, ay, no, mejor no te sigo, Jesús. Te hablan del plan de salvación y dices, ay, qué bonito, Cristo murió por mí, Cristo perdonó mis pecados, Cristo me quiere bendecir, Cristo me da vida eterna. Sí, pero cuando el Señor te dice, bueno, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Ya eso es otro tema, pero ustedes saben lo que significa negarse a sí mismo. Y toma tu cruz y síguelo. Y es cuando muchos dicen, no, 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 me gusta lo de la salvación, me gusta de eso de que Dios me ama, me gusta todo eso, pero no me gusta eso de negarme a mí mismo y seguirle. Eso no me gusta. Entonces, y entonces caen en desobediencia. Ya los mandamientos que da el Señor ya no los cumplen. Dejan de congregarse, dejan de leer, dejan de orar, comienzan a pecar y comienzan a adaptarse al mundo, adaptarse a este mundo. Entonces, no debe de ser así, no debe de ser así. Nosotros debemos de ser obedientes. ¿Y por cuánto tiempo? Para siempre. Obedientes hasta el día que me muera. No es como que si las cosas no salen como yo estoy planeando que salgan, entonces ya puedo dejar de ser obediente. O como mis hijos nunca recibieron al Señor o andan en sus caminos pecadores, pues entonces mejor me hago a ellos. Mejor me voy a la vida pecaminosa que mis hijos están teniendo porque de plano no veo para cuándo se hagan cristianos. Entonces esto habla de desobediencia. Desobedeciste. El Señor te dijo, sé santo como yo soy santo y tú desobedeciste. El Señor dice que la palabra de Dios te va a amargar el vientre, lo está advirtiendo, te va a amargar el vientre. Quiere decir que no va a ser fácil, pero tú tienes que ser obediente. Pero viene otra parte, dice, y la comí y era dulce en mi boca como la miel. Primero, fíjate, aunque la advertencia del ángel fue que le dijo en primer lugar, ahí en el versículo, déjenme lo encuentro, en el versículo 9, le dice, y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre. Lo primero que le dice es la advertencia. Y es como cuando tú le compartes a alguien el evangelio y le dices, no va a ser fácil,
O sea, el Señor te da todo, sin el Señor nada te hace falta, pero no va a ser fácil ser cristiano. Y Él le advierte. Y efectivamente, cuando Él come, lo primero que recibe es este sabor dulce. No la amargura que le advirtió el ángel primero, sino este sabor dulce. ¿Y de qué nos está hablando de este sabor a miel? Nos está hablando del gozo y la bendición que trae la palabra de Dios. Es como cuando tú recibes a Cristo y sientes esa libertad espiritual, esa dicha del perdón, ese, ese ya no estar atado a tus pecados antiguos, esa fuerza. Por ejemplo, mucha gente cuenta que no podía dejar de pecar hasta que viene a Cristo y Él quita esa atadura. Y yo les digo, mucha gente cuenta, no quiero hablar de un testimonio personal, ¿no? Porque toda la gloria sea para nuestro Dios. Pero yo misma experimenté esto, o sea, yo dejé de hacer cosas que antes no podía dejar de hacer porque Dios vino a mí y me dio el poder para dejarlo de hacer. Entonces todo eso obviamente trae mucho gozo, trae mucha bendición, pero ese es solo el comienzo, porque dice el apóstol Juan, sí, cuando lo comí me supo dulce en mi boca, pero cuando lo hube comido, o sea, se refiere ya tragado, no no a cuando uno lleva la cuchara, por ejemplo, a la boca. Ahí cuando te comes un pastel y llevas eso a tu boca, lo dulcecito que deja ahí en la lengua, en el paladar, qué rico sabor. Y entonces cuando lo tragas, como que se transformara ese sabor de dulcecito como un pastel sabroso y se convirtiera en ajenjo y como te hubieras tomado un té amargo. Esto fue lo que pasó cuando el apóstol Juan lo comió, literalmente lo comió. Eh, y espiritualmente se estaba comiendo la palabra de Dios. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre y pasó eso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vienes a Cristo, bueno, tienes esa gozo, esa bendición, esa alegría y todo ese entusiasmo, esa energía para recibir el amor de Dios. Dios te dice, yo te amo y tú te sientes súper especial porque un Dios de amor te ama tanto. Pero, ¿qué pasa? Que te tienes que enfrentar a todos los obstáculos que hay en tu vida, porque recuerda que tu vida estaba hecha un desorden. Venías de una mala situación matrimonial, venías de una mala situación con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo, en tu propia vida. Hay un desorden y para ordenar se requiere esfuerzo y se requiere trabajo. Y mucha gente espera que como arte de magia, como yo ya recibí a Cristo, entonces, ¡pum! Así como le hacía esta que salía en la tele cuando estaba chica, ya era una repetición, quiero aclarar, este programa de mi Bella Genio, algo así. Esta chica que con solo mover la nariz o con solo tronar los dedos, todo se acomodaba. Quiero aclarar que no estoy recomendando este programa porque promueve la brujería. Solamente, pues obvio que sí lo vi de cuando era niña, pues me lo ponían cuando era niña. Y esto pasaba, ¿no? O sea, con solo tronar los dedos, con solo mover la nariz, ya, pum, su quehacer estaba hecho. O la situación que tenía que arreglar ya estaba hecha, ¿no? Y a veces queremos que la vida en Cristo así sea. Con un tronar de dedos, con un mover la nariz y ¡pum! Ya tengo un excelente matrimonio, ya tengo una excelente relación con mis hijos, ya tengo una excelente relación en mi trabajo, ya me va muy bien en todo, tengo excelente salud. Y no es así. Nuestra vida estaba desordenada sin Cristo. Y ese desorden no desaparece de un día para otro. Ciertamente Dios tiene todo el poder para hacerlo, mucho más que ese programa que promueve los encantamientos y la brujería. Mucho más que eso, porque Dios es el Todopoderoso. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Te has puesto a pensar, por qué Dios no compone mi vida de la noche a la mañana? ¿Por qué no compone mi vida Dios así? Porque no es así. De que puede, pero no es así. Así no se hacen las cosas. Porque ¿qué sentido tiene? Así como les platico de este programa, la cosa era muy bufona, muy de risa. Ay, como si nada. Y entonces ella tronaba los dedos y movía la nariz y ¡pum! Ya todo estaba listo. ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué esfuerzo hubo? ¿Cómo se valora eso? ¿Qué se aprende de esto? Nada, tú sigues haciendo tu desorden, tú sigues haciendo
de tu vida lo que tú quieres, usando malas palabras. Tú sigues siendo iracunda, tú sigues viviendo una doble vida, permitiendo que entre el desorden a tu vida a través de la televisión, a través del celular, de los videos, del Facebook, que tú le dediques más tiempo al Facebook, que tú le dediques más tiempo a cómo me veo, que el chiste es que se sabe más de ti a través del Facebook que en persona. Eso quiere decir que le estás dedicando muchísimo tiempo a las redes sociales y eso es una vida de desorden, es una vida de desorden. Y, y queremos que, que Dios con un tronar de dedos o con mover la nariz ya, ya arregle todo. Y nuestro Dios no es ningún brujo, nuestro Dios es el Dios todopoderoso y que Él desea que nosotras mismas busquemos el orden. Y todo esto va a traer amargura a tu vida. Y no me refiero a que te la pases amargada, me refiero a que no va a ser fácil. Va a ser un trago amargo todo lo que tengamos que vivir para que nosotras mismas tomemos la decisión de poner en orden nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo. Sandy, cuando nos compartió su testimonio, nos decía que ella dedicó más tiempo a muchas cosas en lugar de lo que era importante, ¿no? No voy a tomar más que eso de su testimonio, no tengo por qué decir más. Y eso me ponía a pensar, ciertamente cuando tú le dedicas más tiempo a otras cosas y descuidas las que son vitales, en el futuro esas cosas te van a dar problemas. Si tú le das más tiempo a la televisión o le das más tiempo a andar conectada o te comunicas más con tu Facebook que lo que te comunicas con tus hijas o lo que te comunicas con tu esposo, a la larga eso va a tener consecuencias. Y eso va a ser amargo en tu vida porque cuando Dios como hija que eres te ama y te disciplina, Dios va a dar un golpe a tu vida. Pero todo esto se debe a que tú estabas en desorden. Y eso va a ser como un trago amargo, algo amargo para tu vida. Pero fíjense que esta amargura de la que experimentó el apóstol Juan, más que a ese desorden, porque en el caso de él no tenía una vida desordenada. Recuerda que él fue exiliado a Patmos por causa del Evangelio. Y recuerda que aún estando exiliado podría haberse amargado, deprimido, no sé, desanimado. No lo hizo, él seguía en el espíritu llorando, por eso Dios le escoge. Es más, Dios con su propósito eterno lo lleva a este sufrimiento, a ese trago amargo para pasar en su vida porque él iba a utilizarlo grandemente. Hasta hoy tenemos el Apocalipsis gracias a ese trago amargo que tuvo que pasar el apóstol Juan. Recuerda que intentaron asesinarlo muchas veces antes de exiliarlo a Patmos y como no pudieron porque Dios no quería que él muriera, Dios no quería, muchos cuentan ahí que el cristiano es inmortal hasta que Dios termina sus planes con él. Y bueno, físicamente aquí, porque es inmortal para toda la eternidad, porque Dios le da vida eterna. Entonces, este trago amargo que tuvo que pasar el apóstol Juan nos está hablando de un sufrimiento que él tuvo que vivir por causa de la palabra. Él comió la palabra, él recibió la palabra, él obedeció la palabra, pero eso no le evitó que sufriera. Hay sufrimientos que no los buscamos nosotras mismas, pero aún así hemos sido llamadas a sufrir y a padecer por causa de la palabra de Dios. Y ese sufrimiento, ¿con qué propósito? Nos lo dice el versículo 11. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y si yo les repito otra vez que el apóstol Juan se cuenta ahí que quiso ser hervido en una olla y que no pudo morir, no murió. Y él podría preguntarse, no porque lo esté haciendo, eso es una mera suposición mía. Él podría preguntarse, ¿por qué tanto sufrimiento? Y Dios le podría decir, bueno, es que es necesario que profetices otra vez. Bueno, Señor, ¿por qué no me morí cuando intentaron asesinarme? Porque recuerda que para estas alturas se cree que el apóstol Juan ya era el único sobreviviente de todos los apóstoles. Entonces tal vez él podría pensar,
Bueno, ¿y qué hago vivo yo aquí si ya todos murieron? Era súper viejito, ya lo habían intentado asesinar y estaba solo en la isla de Patmos. Bueno, solo no ahí solo en toda la isla, sino que estaba lejos de su familia, estaba lejos de sus seres amados, lejos de la iglesia, estaba lejos. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque fue cuando ya comió la palabra, la recibió y él ya durante mucho tiempo, recuerden que él estuvo trabajando para el Señor, él era el apóstol que se recostaba ahí en el hombro de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Él se recostaba, él siempre estaba cerquita de su corazón, de nuestro Dios. Entonces le dice él, es necesario que profetices otra vez, por eso has pasado por todo esto. Y nos está hablando de su sufrimiento. La palabra de Dios le da un nuevo propósito. De hecho, él no muere en la isla de Patmos. Y este nuevo propósito que tenía él era llevar la palabra de Dios a muchos pueblos, muchas naciones y en muchas lenguas. Y hasta el día de hoy se está cumpliendo esa profecía, porque en muchos idiomas se ha traducido la palabra de Dios, incluyendo el Apocalipsis, incluyendo la primera, segunda y tercera carta de Juan que las escribe el apóstol Juan, incluyendo el Evangelio de Juan. Todos estos escritos que dejó el apóstol Juan, hasta la fecha se están cumpliendo esa profecía, porque esto lo dejó escrito como un mensaje para muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas y reyes. Entonces era necesario que siguiera trabajando para el Señor hasta que cumplió con su propósito y fue llevado. Ahora reposa en los brazos de nuestro Creador. Y por último quiero leerles una cita. Ezequiel 2, les voy a leer nada más, nada más la primera parte del versículo 2, del capítulo 2, y no la voy a explicar porque creo que ya lleve mucho tiempo. Bueno, a ver si me da tiempo. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y nuevamente vemos este paralelismo que hay entre Apocalipsis 10 y Ezequiel 2. Dios le dice, come. Y lo mismo le dice aquí, come, abre tu boca y come lo que yo te doy. Pero les repito, seamos responsables y comamos solo lo que es de Dios. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Ya hemos hablado de este versículo, pero recuerden que se refiere a todo esto que venía, estas profecías que venían contra Israel, y esto era amargo para la vida de Ezequiel, ¿eh? O sea, que tuviera que profetizar contra su propio pueblo e incluso ponía en peligro su vida porque no iban a estar de acuerdo, iban a querer asesinarlo. Entonces esas lamentaciones eran lo amargo de su vientre. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Entonces dice, come lo que hayas. En la palabra de Dios, cómetelo todo. No pongas peros con la palabra de Dios. ¿Qué encontraste? Encontré una palabra muy fuerte que me enfrentó contra mi pecado. Cómetelo. Encontré una palabra que me dice que voy a padecer. Cómetela. Come lo que encuentres, pero en la palabra de Dios, no en cualquier lugar. Y dice, y me hizo comer ese rollo, o sea, me lo tuve que comer. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Fíjense, aquí él no dice que le amargó el vientre, pero está diciendo, fue en mi boca dulce. O sea, les repito esto, o sea, cuando recibimos la palabra es dulce. Pero aunque no nos dice que le amargó el vientre, vamos a ver que sí le amargó el vientre. Ahí les puse las citas. Disculpen que no se las estoy diciendo, pero la tienen ahí en la pantalla. ¿Y esto con qué sentido? Pues para apurarme. Entonces, fíjense, y fue en mi boca dulce, pero luego le dijo, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Y ahí es donde el vientre se le amarga. Porque vean lo que dice el 5.
porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, y ahí está. ¿Dónde se le amargó el vientre? Pues aquí, que iba a hablar y nadie le iba a querer oír. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, perdón. Entonces, este pueblo al que había sido enviado era un pueblo de dura frente y de obstinado corazón. Ahí está la amargura de vientre. Hablar a quien no desea oírte. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Ahí está, casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. O sea, tú recibe mi palabra, aunque te voy a mandar a un corazón que tiene una casa que tiene el corazón rebelde, perdón. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. ¿Y por qué debemos de seguir adelante? ¿Por qué debemos de seguir compartiendo? Porque la gloria de Dios te reviste. Igual que la gloria de Dios revestía a este ángel, la misma gloria de Dios es la que te reviste a ti. Vas con el poder de Dios. 13. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y el sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó y fue en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y aquí está, les digo, no dice te amargará el vientre, pero sí dice que él sentía amargura en su corazón por todo lo que leyó en ese librito. Recuerda que estaba abierto y estaba lleno de ayes, de endechas, estaba lleno de lamentaciones. Creo que lo dije al revés. Pero bueno, todo esto era lo que estaba dentro del librito. Y esto le causó amargura a su espíritu, pero aún así, aunque él sentía indignación por todo lo que estaba pasando, aún así, él fue y cumplió el propósito a pesar de que se sentía indigno, indigno no, a pesar de que sentía esta indignación. Entonces, al principio, cuando volvamos a lo del apóstol, al principio cuando Juan, el apóstol Juan comiera, la palabra de Dios sería dulce a su paladar, pero cuando esto pasara por su boca al llegar a su vientre le amargaría. Y como les digo, ¿qué significa esto? Significa que la palabra de Dios es buena siempre y poderosa para dar vida. Y cuando leemos las promesas de Dios para nuestras vidas es como dulce miel a nuestro paladar, como nos lo dice el Salmo 119, 103. Muchas otras veces parece ser amarga cuando te dice eh, pues que estás en mentira, cuando te dice que estás muerto en tus delitos y pecados, como que eso no suena tan bonito, suena amargo, pero siempre, 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 siempre trae vida a los que quieren recibirla, a la que quieren guardarla. Trae amargura porque a veces causa mucho dolor, porque el dolor de separarte del pecado es fuerte. El dolor de no estar obedeciendo a Dios es fuerte. Y también lo que se sufre por llevar el mensaje es fuerte, que es en el caso del apóstol Juan. Nuevamente les repito, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces ahí es donde él iba a sufrir, a padecer, porque era necesario que llevara esta profecía. ¿Y por qué era necesario? Con este versículo termino. Mateo 24:14. ¿Por qué es necesario que Juan, el último de los apóstoles, volviera a profetizar? Porque miren, dice esta profecía de Mateo 24:14. Recuerden que Mateo 24 habla de las señales antes del fin. Entonces dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué es necesario que él siguiera profetizando? Pues para que viniera ese fin.
Se tiene que seguir predicando, se tiene que seguir profetizando, tenemos que seguir hablando de la palabra para que entonces se termine. Y no porque lo hagamos porque querramos el fin de todo esto, pero sí queremos el fin de esta enfermedad que tiene el mundo llamada pecado. Queremos ya estar en los brazos de nuestro Señor, queremos ser sanadas totalmente del pecado por nuestro Redentor. Así que por eso es que pedimos al Señor que, que esto se acabe, y para que esto se acabe, pues debemos seguir predicando el Evangelio. Cuando todo el mundo haya sido evangelizado, no significa que todos crean, significa que todos oyen el Evangelio, entonces vendrá el fin. Vamos a orar, hermanas. Señor Jesús, te agradecemos porque nos has dejado terminar otro capítulo de Apocalipsis, Apocalipsis 10. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos a tomar, a buscar nosotras mismas de esa palabra tuya, ese rollo, el cual debemos comer, el cual debemos digerir, no importa que sea amargo para nuestro vientre, no importa, tu palabra es vida, tu palabra es nuestro sostén, nuestro alimento, y queremos seguir alimentándonos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a comer, ayúdanos a buscar de ti, ayúdanos a guardar tus palabras en nuestro corazón, sin importar que nos digan, no va a ser fácil, lo sabemos que no es fácil, sin importar que nos rechacen, sin importar que nos hayas enviado a casa rebelde a predicar tu palabra y que nadie quiera oírnos, no importa, Señor, no importa, ayúdanos, ayúdanos a poner orden en nuestra vida, Señor, ayúdanos a dedicarte más tiempo a ti y menos a todas esas ociosidades que nos quitan el tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a serte fieles, a buscarte a ti en primer lugar y sobre todo a ser obedientes a tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor. Danos de tu palabra, de ti, de tu alimento, Señor, de tu pan. Ayúdanos, Padre, a buscarte, a alimentarnos solamente de ti, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.